Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en día lunes 16 de septiembre de 2019. Y bueno, ya varios deben ya haberse enterado por la prensa, por los canales de televisión, por Twitter, eh, YouTube o por algún medio. Y los que no se han enterado, eh, sepan de que un empresario brasileño, Leo Piñeiro, el manda más de la constructora OAS, afirmó que entregó 101 millones de pesos para financiar la campaña de a la presidencia de Michelle Bachelet. Esto claramente es la confirmación de los vínculos que tiene o que ha tenido la nueva mayoría y la izquierda chilena con OAS. Y, y esto ya, y sobre todo con la izquierda o empresarios vinculados a la izquierda brasileña, empresarios eh, que han sido investigados, que han corrompido a varios expresidentes de toda Hispanoamérica, en Ecuador, en Bolivia, en el mismo Brasil. Lula está preso, el símbolo del socialismo del siglo XXI en el país más grande de Hispanoamérica. eh, Claramente es la muestra de la corruptela que OAS entregó para poder obtener contratos. Ahora, y más allá de ingresar a la cuestión más de fondo, o yendo más que nada, o buscando, investigando sobre este caso que ya alrededor del 2016 empezó a salir a la palestra. Y esto es solamente la confirmación de un hecho que está durmiendo en la justicia chilena. ¿Por qué duerme la justicia chilena? Porque la justicia chilena está con cuotas y ya es una justicia política, no es una justicia. La justicia, yo siempre he pensado que la justicia no existe. Lo que existe realmente es quien administra la justicia. Y por eso es que los gobiernos y las repúblicas o los países deben lograr no politizar la justicia. Mientras menos politizada esté, más justa puede ser o cercana a lo justo puede ser la justicia o el poder judicial en este caso. Pero está claramente cuoteada la justicia chilena para que ningún poderoso vaya a la cárcel, para que ningún poderoso. Una muestra de esto es que ningún poderoso termina yendo a cárceles, se les termina dando condenas que son un chiste, como clases de ética, y unas multas de 30 millones cuando se robaron, no sé, 1000. O sea, esas son las cosas que se ve en una élite que ha tomado el control de la política, una élite que ha tomado el control del poder judicial, ha tomado el control absoluto de todos los poderes del Estado, y esa es esa élite es la élite política, es la clase política. Y esa cuestión hay que reconocerla y tener claro de que esto es lo que está pasando en Chile. No solamente cuando la élite política, la clase política intentaba mostrar de que Chile no era un país corrupto hace 5 años atrás, y viendo cómo se caía esa tesis en toda Hispanoamérica, empezó a haber corrupción y los casos empezaron a, a aparecer uno tras otro, hasta que a Chile llegó lo mismo. Si la clase política chilena es corrupta, no hay que no hay que, que hacer mucha investigación para darse cuenta la gran cantidad de casos. Lo que pasa es que las personas no van a la cárcel.
no son condenadas porque logran salida o increíblemente cuando están todas las pruebas terminan siendo sobreseídos. Hay una gran cantidad de personajes que han sido corruptos y siguen siendo, son sobreseídos y siguen tirándose en la reelección. Que esta cuestión es de izquierda y derecha. Aquí una cuestión de que sea, mira, Michelle Bachelet sin vergüenza. Y esta cuestión es una cuestión de parte de la elite. Es un desgaste propio de la izquierda y la derecha, que se han establecido como un ente amorfo que quiere vivir del Estado, quiere vivir de los favores políticos. Ahora yendo al caso de Michelle Bachelet, yo creo, más allá de estar no de acuerdo con el punto de, o estar de acuerdo de la importancia que pueda tener la Organización Mundial de Naciones Unidas, la ONU, en el mundo, para mí no tiene ninguna validez, no sé si es un nido de irregularidades, un nido de incongruencias políticas, un nido de personajes que quieren vivir en la burocracia, quieren vivir gracias a impuestos de otros países. Y eso es la ONU, en eso se ha convertido la ONU. Dejando claro esto, claramente Michelle Bachelet, hay que recordarle a la gente que OAS, esta empresa eh, gigante, que es del rubro de la ingeniería y constructora eh, de grandes obras en Hispanoamérica, sobre todo en Sudamérica. Y esta empresa en Brasil fue condenada por ni siquiera abusos laborales, por esclavitud laboral. Sometían a los trabajadores en condiciones infrahumanas, en condiciones que estaban violaban sus derechos humanos. Así era de terrible las condiciones laborales de OAS en Brasil. 101 casos, si no me falla el número, de personas y de trabajadores que fueron esclavizados por OAS, en construcciones de OAS. Entonces, si OAS, que viola los derechos humanos, que llega a tanto la codicia y el poder del desprecio al ser humano, eh, llega a esclavizar seres humanos, OAS financia a la alta comisionada de los derechos humanos. Entonces ya es una muestra eh, de incongruencia que ella esté en el cargo. Una incongruencia política, una inconsecuencia política. Que Michelle Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos cuando la empresa que OAS que viola los derechos humanos y que lleva la esclavitud como una forma válida de trabajo, condenada por la justicia brasileña, y financió su campaña política, su campaña de la presidencia. Eso es una incongruencia. Eso ya debería eh, ser, no sé si trending topic, no sé, llámalo así, pero yo no sé. Estos políticos chilenos, los políticos, eh, todos estos políticos que se defienden entre ellos, yo, yo fuera un político, un actor, yo ya estaría denunciando este tema. O sea, no puede ser que la alta comisionada de los derechos humanos haya sido financiada por una empresa que viola los derechos humanos. O sea, es totalmente irrisorio. Y eso es lo que la gente o las medios de prensa no cubren, porque eso es lo que importa. Todos los políticos, no todos, pero gran parte de los políticos en este último tiempo tienen grandes cuestiones de concluirse con platas políticas. O sea, José Antonio Caz, cuestionado por negocios entre trucho y evasión de impuestos, y etcétera, etcétera. Eh, Sebastián Piñera, especulador económico, político, presidente actual. Eh, Marco Enrique Dominami,
pidiendo aviones prestados, corrupción. No sé en qué quedó ese caso, no se ha seguido nada, están congelados. Salaquet, Moreira. Y así podríamos seguir buscando casos de corruptos o de platas medias raras, de platas que no están limpias, de evasiones de impuestos, de aprovechamiento, pero el caso de Michelle Bachelet es, es especial porque se ha querido entregar una imagen de Michelle Bachelet como que es la santa, la gran política por parte de la izquierda. Y con esto se cae toda esa mentira. No, más allá de tener un carisma, ella nunca ganó una elección antes de ser presidenta. Segundo, eh, para el terremoto sería su ineficacia para crear grupos de trabajo. Y murió gente por su ineficacia política a la hora de actuar en un conflicto, una catástrofe natural tan terrible como fue el terremoto y tsunami del 2010. Luego eh, volvió para ser reelegida. La gente olvida muy rápido las cosas que pasan, pero bueno. Volvió a ser reelegida y con plata trucha, con corrupción, por OAS, y aquí también mojan al expresidente Ricardo Lagos. O sea, Lula se comunica con Ricardo Lagos para pedirle plata para pedir que OAS no pierda contratos por el puente, por el canal de Chacao, el puente del canal de Chacao, allá en el sur. Y Ricardo Lagos le pide como garantía de no perder esos contratos, platita para la campaña de Michelle Bachelet. Y eso, y eso no está permitido en Chile. No se pueden financiar campañas políticas desde el extranjero. Y aquí el tema es que, más allá, siempre las, las campañas políticas, los presidentes, en Chile y en gran parte de las democracias liberales partidistas, eh, en gran parte siempre gana el que tiene más plata, el que tiene más plata para la campaña. Es muy difícil que una persona con pocos recursos vaya a ser presidente de la República de un país. Así es simple. Pero yo creo que es mucho más válido transparentar la, las platas que son aportadas por empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta cuestión de los favores políticos es corrupción, son favores políticos, es corrupción. O sea, tú me aseguras este contrato y yo te aporto tu campaña. Y en eso se ha convertido la política hispanoamericana, la política sudamericana. Y esta elite vende patria, se ha encargado de hacer que la gente no le interese la política. Porque ven estos casos y ven como esta cuestión que es un escándalo y lo minimizan los políticos, sobre todo los políticos de la izquierda. Eh, están callados, no dicen nada. ¿Por qué? Porque es indefendible lo que dice este. ¿Por qué? No es cualquier empresario. Esta cuestión es muy importante aclarar que Leo Piñeiro era el ex manda más de la constructora, el ex gerente de la constructora. No es un funcionario, un secretario que puede haber sido pagado por alguien para inventar un caso. Aquí estamos hablando del mandamás. Realmente, quien está diciendo alguien que no se le puede mucho refutar. Entonces, esta cuestión
Es un escándalo porque tiene un 99% de posibilidades que sean verdad. Porque no hay alguien que pueda estar picado, que pueda decir, no, es que le pasa que es un político que está diciendo esto, no, es el ex gerente de la empresa que firma los cheques. Y esa es la relevancia. Entonces, que la izquierda siga elevando estas figuras como Lula, como Michelle Bachelet, como los Kirchner, como los Chávez, eh, como Nicolás Maduro, ya es una cuestión que ya llega a ser una cuestión de... Yo no sé si es una cuestión de la ideología, que sean cerrados con la ideología, pero ya si estáis viendo que son corruptos, que tienen la embarrada en sus países, que son perseguidos por la justicia, que estás viendo las pruebas, o sea, un poquito de consecuencia, por último, si vas a hablar de corrupción o que estás en contra de la corrupción, por último critica o di que eso no está bien. Lo siguen defendiendo. Aquí en Chile sigue habiendo personajes como Navarro, como Hugo Gutiérrez, como la Carmen Gers, una fila de irresponsables que siguen defendiendo a Lula, siguen mostrando supuestas pruebas para mostrar que todo es una confabulación política. Obvio que es una confabulación política. La justicia la administra quien gobierna o quien tiene más poder económico. Así funciona la cuestión. Entonces, ¿qué tiene que hacer un país para que eso no pase? Tiene que ser dar independencia absoluta al Poder Judicial, que los representantes del Poder Judicial se elijan entre ellos, etcétera, hacer cosas para que nunca los políticos se puedan meter en ello. La justicia tiene que ser totalmente independiente, no tiene que ser cuoteada en ningún momento por ningún político. De hecho, la Corte Suprema y todo esto no debería ni siquiera meterse el presidente, ni la Cámara de Diputados, ni nadie, debería ser completamente independiente. Por eso es que yo creo que todos estos cargos que son los grandes magistrados y temas que tienen que ver con el Poder Judicial, hay cargos que deberían ser elegidos por el pueblo de Chile, deberían ser elegidos democráticamente. Y la gente eh, ya informada pudiera elegir, mira, esta persona es más republicana, esta persona es más de derecha, esta persona es más de izquierda, esta persona es más centrista, esta persona no sé, la gente lo elija y puede decir, nosotros elegimos y quisimos que ese juez o esa persona se hiciera cargo de, de la justicia, pero al cuotearla políticamente terminan todos los políticos siendo sobreseídos. ¿Por qué? Porque es la extensión del poder y la mantención de una élite para administrar el poder. Entre todos hacen como que se pelean, hacen como que son enemigos, pero al final son todos amigos, todos se defienden, todos terminan bebiendo de la misma copa para celebrar sus triunfos políticos. Este caso de Michelle Bachelet es un escándalo que debiese haber alguna presión eh, por parte de los políticos para que Michelle Bachelet deje de estar de alta comisionada de los derechos humanos por una cuestión de incompetencia, por una cuestión de inconsecuencia. Que una empresa como OAS, violadora de derechos humanos a los trabajadores de su misma empresa, haya sido el financista de la campaña de Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos. Esa cuestión no la dice la prensa, la tiene que investigar uno, porque la prensa está totalmente atrapada. Lo mismo que el poder, es que el poder judicial, el poder judicial, la prensa. Hay que entender una cuestión. En el sistema que nosotros vivimos, para dejar claro este tema, en el sistema que nosotros vivimos, que es una democracia liberal corporativa, o sea, la democracia liberal corporativa es aquella
que el poder del dinero manda a quien pone en el poder. En este caso, los partidos políticos necesitan financiación. Entonces, como necesitan financiación, viene el que más tiene plata y se compra la idea de ese partido. Así funciona la democracia liberal partidista. Entonces, como ese financista dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, los políticos terminan haciendo lo que ese empresario, esa empresa y ese millonario quiere que se hagan política. Entonces lo mismo termina pasando en el Poder Judicial. ¿Quién, quién termina poniendo la plata para que ese presidente llegue? Termina no siendo juzgado por todas las cagadas y embarradas que se manda. Sino, ¿por qué creen que hay empresas que en Chile pueden violar la ley ambiental, pueden hacer lo que quieran? Porque son sobreseídas por una cuestión de cuoteo político. Y así funciona la política. Por eso es que yo como nacionalista busco un cambio, hay que hacer un cambio radical en la forma que se hace la política, pero esa cuestión no se va a dar de la noche para la mañana, esa cuestión la tiene que entender la gente primero, tienen que haber ser políticos realmente que no sean populistas, tienen que ser políticos que quieran hacer un cambio, pero que no quieran votar todo, esta cuestión tiene que ser una cuestión crítica del pueblo, una crítica de lo que se está haciendo. El pueblo chileno no es llegar y que aparezca unos 20 personajes a querer cambiar todo entre cuatro paredes. Aquí tiene que haber un real cambio del pueblo de Chile, que se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Y los casos como este de OAS y Lula con Michelle Bachelet tienen que dejar de ser dogmáticos para la gente. O sea, gente que está viendo que la expresidenta de Chile recibió, la mojaron con 101 millones de pesos para que mantuviera los contratos de OAS en su gobierno y la siguen defendiendo. Lo mismo pasa para alguien de derecha o el político que sea, si es corrupto que se haya a la cárcel del lado que sea, a mí no me interesa eso. Si ahora es Michelle Bachelet, o mañana va a ser otro. Esos personajes de esa calaña no pueden llegar a la presidencia de la República. Especuladores tampoco, como Sebastián Piñera. Esa cuestión que la tiene que entender la gente. Especuladores, personajes que lo que buscan es la odiosidad, tampoco deben llegar a ser presidente de la República. Personajes que buscan el odio entre los chilenos tampoco deben ser eh, elegidos ni diputados, ni senadores, ni alcaldes. Y en Chile sobran ejemplos de personajes que fomentan el odio entre las personas. José Antonio Caz fomenta el odio. Daniel Jadwe fomenta el odio. Eh, Carol Cariola, la señora Gers, Alejandro Navarro, Hugo Gutiérrez, eh, y podríamos seguir de todos lados, de todos lados hay gente que fomenta la odicidad entre los chilenos. Y por eso es que lo que estamos viviendo en este momento en Chile es esencial para poder hacer una revisión de los políticos que se están construyendo en Chile. Estamos a puertas de entrar al populismo, pero el populismo en serio, pues, de ese populismo que es capaz de entregar proyectos de ley sin un estudio detrás. Por ejemplo, Camila Vallejo, que lo más probable es que cuando cumpla la edad para poder ser presidente de la República se lanza presidente de la República. Y esta cuestión de las 40 horas sin estudio detrás es populismo puro, hasta con un recital, un show lo quieren hacer. Porque eso es la política chilena, es un circo, un show. A ellos no les interesa el trabajador chileno, a ellos no les interesa el bienestar de la gente, a ellos lo único que les interesa es el poder, salir elegido, diputado, senador, presidente.
A Michelle Bachelet nunca le interesó el porvenir de Chile, lo mejor para Chile, le interesó solamente ser elegida. A Sebastián Piñera igual. Yo Sebastián Piñera igual. No se pierdan, amigos. Derecha e izquierda piensan de la misma forma. Por eso es que constantemente intento transmitirles que la única forma de salir a nivel económico, a nivel político, allá como país, de esta mentira que es este sistema político y económico y de nefasta forma de actuar de los políticos, es armando una tercera posición donde haya diferentes actores políticos que no necesariamente tienen que pensar igual, y los nacionalistas tienen que estar ahí porque no responden a la izquierda ni a la derecha, y todo aquel que no responda a estos dogmas debe ir a un centro político amplio, pero no como el Frente Amplio, amplio en el sentido de que se escuchen, propongan algo nuevo para Chile y no quieran destruir, porque en este momento hay muchas fuerzas políticas que lo único que hacen es criticar pero no ofrecen nada, quieren destruir pero no ofrecen nada. Una verdadera fuerza política para Chile, una tercera posición, se va a presentar con propuestas, se tiene que presentar con construcción, porque toda aquella fuerza política que aparezca y quiera destruir no sirve. Una política que se oponen no construyen nada nuevo. Así que eso, amigos, traten de suscribirse al canal, compartan este podcast y no olviden que están viendo como la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, por el ex gerente mandamás de OAS, está confirmando que corrompió en la campaña presidencial del 2013 a Michelle Bachelet. Lo está confirmando, lo está diciendo, no cualquier personaje, lo está confirmando el ex mandamás de la empresa. O sea, esto 99% es verdad. Michelle Bachelet es una corrupta. Michelle Bachelet es una vergüenza para Chile. Michelle Bachelet es una vergüenza para los derechos humanos y es una vergüenza que la ONU aún la mantenga como alta comisionada de los derechos humanos. Un abrazo, viva Chile y no se pierdan mañana un capítulo especial sobre las fiestas patrias. Un abrazo.